En los primeros años del siglo XIX, Estados Unidos estaba en un punto de inflexión. La economía crecía, las ciudades se expandían y la tecnología comenzaba a transformar la vida diaria. Sin embargo, bajo la superficie de este aparente progreso, existían sistemas de cooperación y organización que la historia oficial rara vez menciona. Sistemas que regulaban precios, fomentaban la justicia social y mantenían comunidades cohesionadas. Fue precisamente este mundo lo que Thomas Jefferson, expresidente y autor de la Declaración de Independencia, intentó explorar en 1817, cuando solicitó un libro de reglas usado por los carpinteros de Filadelfia. Sorprendentemente se le nega el acceso. La Carpenters Company de Filadelfia, fundada en 1724, indica que el manual estaba reservado solo para sus miembros. Contenía fórmulas de precios que habían servido para erigir edificios icónicos, como el Independence Hall, la Christ Church y el mismo Carpenters Hall. Jefferson, conocedor de arquitectura y autodidacta en ingeniería, no podía acceder a lo que hoy parece un conocimiento fundamental. Pasó semanas investigando y descubrió algo más que fórmulas de carpintería, un sistema económico completo que existía antes de 1863, sin necesidad de bancos, basado en cooperación y responsabilidad comunitaria. Mi investigación comenzó con un mueble heredado, una silla de roble de los años 1840, sólida y pesada, que todavía permanece perfectamente nivelada después de casi 2 siglos. Cada inspección me revelaba la calidad y precisión de quienes la construyeron, y me hizo entender que detrás de ese mueble había un sistema mucho más amplio. Los artesanos que creaban muebles, edificios y estructuras bajo este sistema no trabajaban por salarios horarios ni solicitaban préstamos. Formaban parte de gremios donde los miembros actuaban como maestros, constructores, arquitectos e ingenieros a la vez. Los gremios regulaban precios justos mediante equipos de medición, fórmulas estandarizadas y crédito comunitario. Se permitía intercambiar trabajo por servicios, alimentos o materiales, creando un equilibrio donde todos los participantes se beneficiaban sin depender de instituciones externas. Este modelo produjo estructuras que perduran hasta hoy y comunidades cohesionadas. Cada edificio, cada mueble refleja justicia, cooperación y sostenibilidad. Comparado con los sistemas posteriores centralizados donde la deuda y el control financiero reemplazaron la solidaridad, la diferencia es abismal. El manual secreto, inaccesible incluso para Jefferson, contenía evidencia de que era posible organizar una economía eficiente y justa sin recurrir a bancos ni intereses, basándose únicamente en la confianza y la responsabilidad compartida. Este primer capítulo sumerge al espectador en un mundo olvidado, calles y talleres, donde el trabajo, la cooperación y la equidad eran valores fundamentales. Prepara el terreno para los cambios de 1862 y 1863, cuando leyes como la Ley de Homestead y la Ley de Bancos Nacionales comenzarían a reemplazar estos sistemas, transformando no solo la economía, sino la identidad y autonomía de millones de estadounidenses. Es la historia de un mundo que funcionaba y que por decisiones políticas y económicas comenzó a desaparecer. A medida que el siglo XIX avanzaba, el sistema de gremios, que había sostenido comunidades y asegurado justicia en la economía, comenzó a desmoronarse. La silla de roble heredada seguía sólida, símbolo tangible de un método que funcionaba, pero la nación se dirigía hacia un modelo centralizado y controlado, donde la autonomía y cooperación comunitaria serían reemplazadas por deuda y supervisión corporativa. El 20 de mayo de 1862 se promulgó la Ley de Homestead, ofreciendo 160 acres de tierras públicas a cualquier ciudadano adulto por una tarifa mínima. En teoría, un acto democrático de acceso a la tierra. Sin embargo, los costos reales de desarrollo, herramientas, semillas, ganado y materiales elevaban el gasto a entre $1,000 y $2,500, inaccesible para la mayoría de los trabajadores. Gran parte de la tierra fue adquirida por especuladores, ganaderos, mineros y compañías ferroviarias, mientras que solo el 40% de los reclamos se completaba con Chito.
Lo que parezca libertad en realidad generaba dependencia y desigualdad. 9 meses después, el 25 de febrero de 1863, Abraham Lincoln firmó la Ley de Bancos Nacionales, estableciendo el primer sistema bancario nacional. Oficialmente buscaba estabilidad monetaria y uniformidad frente a la multiplicidad de billetes estatales y falsificaciones. Pero el objetivo real, según los archivos históricos de la Reserva Federal, era financiar la guerra civil, obligando a los bancos a comprar bonos del Tesoro y recibir billetes como respaldo, creando compradores seguros para la deuda federal. Un impuesto del 2% sobre billetes estatales en 1864 aceleró la desaparición de las monedas locales, y para 1865 la moneda estatal fue prácticamente eliminada. Con la caída de los gremios y el surgimiento de bancos, se consolidó un nuevo modelo: las ciudades de empresa. Los trabajadores eran pagados en scrip, solo válido en tiendas de la compañía, eliminando competencia externa. Los precios de vivienda y alimentos podían ser inflados sin límite, y las deudas acumuladas atrapaban a los empleados en ciclos interminables de dependencia. La libertad, economicables de dependencia. La libertad económica se volvió ilusoria y la autonomía que los gremios ofrecían desapareció. El patrón, es evidente, la ley de Homestead, ofrecía tierra que muchos no podían desarrollar. La ley de bancos nacionales creó los prestamistas, y las ciudades de empresa aseguraron trabajadores atrapados en deudas. La cooperación y el crédito mutuo, base de los gremios, fueron reemplazados por control centralizado y subordinación. La economía se transformó y con ella la estructura social y la identidad de millones de estadounidenses. Sin embargo, algunos vestigios de los sistemas antiguos perduraron. Los Amish mantienen una economía basada en contribuciones comunitarias. Si alguien enfrenta gastos médicos, la comunidad recauda colectivamente sin bancos ni intereses. Su resistencia legal para preservar este sistema demuestra que los métodos antiguos funcionaban y que podían sostenerse durante siglos sin intervención externa. La solidaridad reemplazaba al banco y la comunidad aseguraba bienestar y justicia. Este capítulo muestra cómo la transición de gremios a bancos y ciudades de empresa afectó profundamente la economía, la vida cotidiana y la autonomía individual, preparando al espectador para comprender los efectos de la pérdida de memoria histórica y la centralización del poder en la próxima sección. Mientras el sistema bancario y las ciudades de empresa consolidaban su control, otro cambio silencioso comenzó a transformar la memoria colectiva de Estados Unidos. La documentación oficial que había permitido reconstruir la vida de comunidades y familias empieza a desaparecer. Los censos de 1870 y 1890 marcaron un punto de inflexión. El primero nombró a todos los estadounidenses, incluidos los anteriormente esclavizados, mientras que el segundo fue destruido casi en su totalidad. El censo de 1890, que habría completado la información de generaciones pasadas, sufrió daños irreparables. Un incendio en 1896 destruyó registros especiales, y otro incendio en 1921, en el edificio del Commerce Department, arrasó la mayoría de los registros restantes. Durante 12 años estos documentos quedaron abandonados, y en 1933, el Congreso autorizó su destrucción definitiva. Curiosamente, un día antes, el presidente Hoover colocó la piedra fundamental del edificio de archivos nacionales, ignífugo, asegurando que las futuras generaciones tuvieran un refugio seguro para los documentos restantes. La pérdida de estos registros simboliza mucho más que un accidente burocrático. Refleja un cambio radical en la identidad estadounidense. Antes de 1870, los individuos eran parte de comunidades, gremios y sistemas locales de cooperación. Los lazos personales, el crédito mutuo y la justicia en los precios regulaban la economía y la vida social. Después de 1870, las personas se convirtieron en números de un censo federal, trabajando por salario, tomando préstamos de bancos y dependiendo de instituciones centralizadas para su subsistencia. Los genealogistas llaman a esta era la pared de ladrillos de 1870,
una dificultad casi insuperable para rastrear linajes familiares, especialmente los de personas anteriormente esclavizadas. Lo que antes se registraba en libros de gremios, archivos locales o memorias comunitarias, pasó a depender de documentación centralizada que en gran parte ignoraba la cohesión social y los métodos de cooperación que habían sostenido comunidades durante décadas. Al mismo tiempo, el control económico y social se reforzaba. Las ciudades de empresa y la banca centralizada consolidaban patrones de dependencia mientras la historia y la memoria local eran sistemáticamente borradas. Generaciones crecieron sin acceso a información completa sobre sus antepasados ni comprensión de los sistemas comunitarios que funcionaron durante siglos. La desaparición de registros y la centralización del poder no solo afectaron la memoria histórica, sino también la autonomía y la cohesión social de millones de ciudadanos. Este capítulo muestra que la historia no es solo narración, sino control de la información. Cada registro perdido, cada documento destruido, simboliza la transición de un sistema sostenible y comunitario a un modelo centralizado y jerárquico. La resiliencia de los gremios y la pérdida de sus métodos tradicionales evidencian que la memoria escrita y oral es una herramienta vital para preservar autónoma justicia y cohesión social. Con esto, el espectador está preparado para entender en la próxima sección cómo estas transformaciones afectaron directamente la vida diaria de los trabajadores, sus familias y la cultura de la época, revelando el impacto humano de las decisiones económicas y políticas del siglo XIX. Con la desaparición de los gremios y la consolidación de bancos nacionales, surgió un nuevo modelo de organización laboral, las ciudades de empresa. Estas comunidades, creadas principalmente en el siglo XIX, reemplazaron la autonomía y cooperación de los gremios por control centralizado de los trabajadores que recibían scrip, una moneda válida únicamente en las tiendas de la compañía. Lo que se presentaba como progreso y prosperidad se transformó en dependencia y limitación de la libertad económica. El prototipo fue Lowell, Massachusetts, fundado en 1822, y para la década de 1880, se estima que existían cerca de 2.000 ciudades de empresa en Estados Unidos, muchas relacionadas con la minería del carbón, la industria textil y la explotación forestal. Sin competencia externa, las compañías podían inflar los precios de vivienda, alimentos y servicios, y los trabajadores acumulaban deudas que impedían abandonar la ciudad. La independencia económica desapareció y la movilidad social se volvió casi imposible. Los testimonios recopilados por el Federal Writers Project muestran escenas conmovedoras, familias enteras viviendo en viviendas propiedad de la Compaa, con acceso restringido a alimentos y educación, dependientes del control corporativo. La deuda se convirtió en un instrumento de control, y la solidaridad, cooperación y crédito mutuo que habían caracterizado los gremios fueron reemplazados por vigilancia emios. Fueron reemplazados por vigilancia constante y dependencia total. Estos cambios no ocurrieron en aislamiento. La Ley de Homestead y la Ley de Bancos Nacionales, firmadas en 1862 y 1863 respectivamente, comenzaron a reemplazar los sistemas locales de cooperación por instituciones centralizadas. Los antiguos gremios que compartían recursos y regulaban precios justos fueron suprimidos y sustituidos por sistemas que favorecían la deuda, la centralización financiera y el control corporativo. La transición no solo transforma la economía, sino que afecta la estructura social y la identidad de millones de estadounidenses, convirtiendo a cada individuo en un agente aislado dentro de la economía. Sin embargo, algunos vestigios del antiguo sistema sobrevivieron. Los Amish, por ejemplo, mantuvieron una economía basada en contribuciones comunitarias. Cuando un miembro enfrenta gastos médicos u otros compromisos, la comunidad se organiza para cubrirlos colectivamente sin bancos ni intereses. Este modelo demuestra que la cooperación y justicia social pueden sostenerse incluso sin instituciones financieras externas. La resistencia legal que enfrentaron para preservar su sistema evidencia la efectividad y sostenibilidad de los métodos de los gremios que funcionaron durante siglos. Este capítulo prepara al espectador para comprender cómo la pérdida de autónoma y la dependencia generada por las ciudades de empresa
Afectaron profundamente la vida cotidiana de millones de estadounidenses, dejando huellas en la memoria social y cultural. La reflexión sobre estas transformaciones permite establecer un puente hacia el siguiente capítulo, donde se abordará el legado de los gremios y los sistemas alternativos que sobrevivieron. A medida que la industrialización y las ciudades de empresa reemplazaban a los gremios, pocos vestigios de estos sistemas cooperativos sobrevivieron. Sin embargo, los edificios y muebles construidos bajo las reglas de los gremios continúan en pie, testigos silenciosos de la eficacia y sostenibilidad de un modelo económico basado en justicia, cooperación y responsabilidad comunitaria. Cada estructura y cada pieza de mobiliario reflejan siglos de experiencia, conocimiento colectivo y compromiso social. El contraste con los sistemas posteriores es evidente. Mientras los gremios aseguraban precios justos mediante equipos de medicina y fórmulas estandarizadas, las ciudades de empresa reemplazaron la equidad con deuda y dependencia. La cooperación mutua fue sustituida por control corporativo, y la comunidad dio paso a un individuo aislado frente a instituciones centralizadas y bancos. La transición no solo transformó la economía, sino también la identidad y autonomía de millones de estadounidenses. A pesar de ello, algunos sistemas alternativos sobrevivieron. Los Amish continúan operando con economías basadas en contribuciones comunitarias y cooperación directa. Cuando un miembro enfrenta un gasto médico, educativo o personal que no puede cubrir la comunidad, recauda los fondos necesarios sin intermediarios financieros ni intereses. Su resistencia frente al gobierno federal demuestra que los métodos antiguos eran funcionales, sostenibles y superiores en términos de justicia social. La cooperación reemplaza al banco y protege a la comunidad, mostrando que los principios de los gremios siguen vivos. Los muebles y edificios construidos bajo reglas de los gremios nos enseñan que la durabilidad no es solo física, sino social. La calidad, la atención al detalle y la responsabilidad compartida se traducen en estructuras que perduran siglos, mientras que los sistemas modernos basados en salarios y deuda a menudo producen productos efímeros y comunidades fragmentadas. Este legado plantea preguntas críticas: ¿por qué reemplazamos sistemas que funcionaron durante más de 150 años? ¿Por qué dependemos de bancos y deuda cuando modelos alternativos demostraron su efectividad? La reflexión sobre el legado de los gremios no solo invita a valorar la cooperación histórica, sino también a cuestionar el concepto moderno de progreso. La justicia, la equidad y la responsabilidad compartida pueden funcionar sin necesidad de intermediarios financieros. Las ciudades de empresa y los bancos solo demostraron que la centralización del poder y la dependencia económica se consolidan más rápido que la cooperación voluntaria. Este capítulo prepara al espectador para la conclusión final, donde se sintetizará la transformación de la economía, la pérdida de autonomía comunitaria y la relevancia de los gremios como modelos de cooperación sostenible. Se enfatiza que aunque los sistemas centralizados dominaron la economía y la vida social, los métodos antiguos aún ofrecen lecciones vitales sobre cooperación, justicia y resiliencia comunitaria, invitando a cuestionar las decisiones históricas y sus consecuencias en la identidad estadounidense. Al llegar al final de este viaje, se hace evidente que el siglo XIX y principios del XX transformaron de manera radical la economía, la sociedad y la identidad estadounidense. Los gremios que durante más de un siglo aseguraron justicia en precios, cooperación y cohesión social, fueron reemplazados por bancos nacionales, ciudades de empresa y sistemas centralizados de deuda. Lo que alguna vez fue autonomía, confianza y resiliencia, se convirtió en dependencia económica, control corporativo y pérdida de identidad comunitaria. Los edificios construidos por los gremios como Carpenter's Hall e Independence Hall y muebles de siglos de antigüedad siguen en pie, recordatorios tangibles de la eficacia y sostenibilidad de estos sistemas. Cada estructura, cada silla, cada precio justo refleja un mundo donde la cooperación y la equidad eran esenciales. Las generaciones modernas, acostumbradas a productos efímeros y deuda constante, pueden aprender de estas experiencias que la economía puede funcionar de manera diferente, más justa y sostenible. La ley de Homestead, la ley de bancos nacionales
y la expansión de las ciudades de empresa cambiaron profundamente la vida cotidiana a trabajadores, atrapados en deudas, familias dependientes de compañías, y pérdida de memoria histórica con la destrucción de registros como el censo de 1890. La identidad personal se redujo a un número y la cohesión comunitaria quedó fragmentada. Sin embargo, vestigios de los sistemas antiguos sobrevivieron, como en el caso de los Amish, quienes mantienen economías basadas en contribuciones comunitarias, solidaridad y cooperación directa. Su lucha legal para preservar estos sistemas demuestra que los métodos antiguos funcionaban y podían sostenerse durante siglos, sin bancos ni intereses. El legado de los gremios invita a reflexionar sobre lo que hemos perdido y lo que aún podemos aprender: la cooperación, la equidad, la responsabilidad compartida y la resiliencia social. Preguntas como: ¿por qué los muebles y edificios de los gremios duran siglos mientras los modernos requieren constantes reparaciones? ¿O por qué necesitamos bancos y deuda cuando existieron sistemas alternativos eficientes? Nos obligan a reconsiderar el concepto de progreso. La historia demuestra que la cooperación y la justicia no son solo ideales, sino herramientas prácticas que sostienen sociedades y economías estables. Finalmente, el narrador deja un mensaje poderoso: la historia de los gremios, la resistencia de los Amish y la memoria de comunidades pasadas no están olvidadas. Cada edificio, cada mueble y cada testimonio son fragmentos de un mundo que aún puede enseñarnos lecciones valiosas. Aunque la economía y la sociedad hayan cambiado, estas historias muestran que otras formas de organizarse y prosperar fueron posibles y todavía pueden inspirar nuevas generaciones. Para quienes desean explorar la historia auténtica, comprender los patrones olvidados y descubrir cómo la cooperación y la justicia moldearon la sociedad, este viaje apenas comienza. Suscríbete al canal y acompáñanos en la exploración de los sistemas secretos y memorias que los libros de historia no siempre cuentan, para aprender del pasado y cuestionar el presente.